Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar con el tema de hoy. Es un tema muy particular, muy singular por la persona que vamos a estudiar, la persona que vamos a ver a profundidad. Entonces es un tema fantástico, maravilloso, que al menos a mí me emociona mucho poder enseñarlo. Así que comenzamos. El tema se titula así, Jesucristo, persona y obra. Esta sería la parte uno porque hablar de Jesús es hablar de todo lo importante, hablar de la esencia del cristianismo y evidentemente esto da para mucho, no se puede abarcar todo lo que Jesús hizo en un breve tiempo, ¿verdad? Se necesitaría un curso completo, una materia completa para hablar acerca de Jesucristo, pero vamos a verlo en dos partes y pienso que es lo más saludable en este tipo de temas. Bien, comenzamos con el contexto social y político. Fíjense que, para que se hagan una idea, el Imperio Romano, como lo vimos anteriormente, pues llega a, a finales del siglo I antes de Cristo, pues llega ya a mandar, bueno, a mediados del siglo I, llega a regir en la zona de Jerusalén, en la zona de Judea, como ellos le van a llamar, o Palestina también, ¿verdad? Pero más conocido como Judea, ¿ok? Esa es la provincia Judea o la provincia de Jerusalén. Entonces ellos pues pertenecen al Imperio Romano, están sometidos bajo ese régimen. Son una mezcla, hay una mezcla de paz, la verdad que siempre subsistieron hasta cierto punto de una forma diplomática, pero no dejaba de haber tensiones. Siempre en ambos bandos pues hay gente fanática, gente que se quiere imponer, que usa la violencia y pues hay grupos radicales. Entonces, solamente como un paréntesis, hay una película muy genial que se llama Ben-Hur. Si les gusta el cine clásico, vean la versión original, la versión que ya tiene sus varios años, y si les gusta el cine moderno, pues vean la versión más reciente, que les habla de este contexto social y político del que yo les estoy eh, intentando ilustrar. Entonces, se las recomiendo. Cierro paréntesis. Entonces, su centro religioso siempre va a ser Jerusalén. Jerusalén es la ciudad más importante, e incluso hoy en día, pues Jerusalén es una de las capitales, o mejor dicho, uno de los centros religiosos más grandes del mundo, y entonces pues no deja de serlo nunca. Y pues fíjense que la distinción entre el reino del norte y del sur se mantiene, pero ya es una distinción meramente formal, porque ya ese tipo de fronteras o ese tipo de divisiones ya no existe en la actualidad, ¿verdad? Pero sí, ellos se diferencian, se sienten todavía parte de esa antigua división. Una figura muy importante antes de Jesucristo es su primo, Juan el Bautista, que es el precursor, es el que fue delante de él para poder preparar el camino, ¿verdad? Entonces es hijo de Zacarías e Isabel de la tribu de Leví. Si se recuerdan, los levitas son aquellos que están destinados a ser sacerdotes. Y pues como lo dije al principio, es primo de Jesús, el último de los profetas, y es el que le prepara el camino al Mesías. Él mismo lo dice, ¿verdad? De que yo no soy el que ha de venir, yo ni siquiera soy digno de desatarle las sandalias, sino que detrás de mí viene alguien mucho mayor que yo, y evidentemente él nunca pasó a utilizar el puesto y ni quiso tampoco utilizar el puesto de Jesús. Eh, lo que sí es muy importante destacar de este profeta es que él fue uno de los primeros que bautizaba para el perdón de los pecados, ¿verdad? En una práctica que incluso el mismo Jesús la va a hacer, y también pues hoy en día es algo muy establecido en todas las iglesias cristianas del mundo mundial. Bautiza a Jesús, lo que acabo de decir, ¿verdad? Y pues él fue el de los primeros precursores en esto.
Y pues su muerte fue un martirio total, ¿verdad? Porque al final él se oponía a la unión de Herodías porque estaba en pecado, ¿verdad? Entonces él denuncia ese pecado y muere porque le caía mal a las personas que denunciaba, ¿verdad? Entonces le cortan la cabeza e incluso se dan el lujo de presentársela en una bandeja de plata y a la fulana para que vea que por fin ha muerto la persona que más le estaba causando daño moral. Pero era un daño, o sea, justificable, ¿verdad? Porque el profeta, una de las misiones es denunciar y anunciar a tiempo. Entonces, Juan, pues se podría decir que en todo momento cumplió con su cometido. Bien, ¿quién es Jesucristo? Pues Don Jaycee, como le dicen de cariño hoy en día a los hipotes, o el Jesus, como le dicen también, pues fíjense que no hay una fecha exacta del nacimiento de Jesús. Eh, no quiero botarle la fe a nadie, pero históricamente, pues Jesús no nació un 25 de diciembre. Esa es una inculturación que se hizo de una fiesta romana muy grande hacia el dios Sol, y entonces como los romanos eh, adoraban al dios Sol y lo celebraban ese día, pues los cristianos dijeron, mejor adoremos a este Sol, que es el Sol verdadero, que es el Sol más grande que hay, que es Jesucristo, y por tanto cambiaron la festividad del dios Sol por la festividad del Dios nuestro, del Dios cristiano. Entonces solamente fue un cambio, ¿verdad? Quizás para ilustrar este ejemplo, el Día de la Cruz, si se recuerdan, todos conocemos más o menos el origen de esta festividad en El Salvador, y pues se recuerdan que los indígenas cuando antes de la llegada de los conquistadores, de los españoles, pues sacrificaban a mujeres, ¿verdad? Las desollaban, es decir, les quitaban la piel. Y entonces los conquistadores cambian esa tradición bastante salvaje y pues vieron que el árbol de giote pues cumplía las mismas características, ¿verdad? De cambiar, de botar la piel y de dar a entender que esa era el rejuvenecer, la primavera, la época de cosecha, ¿verdad? Entonces se le dio ese cambio. Pues lo mismo casi pasó con los romanos. Entonces no hay una fecha exacta del nacimiento de Jesucristo. Su nombre significa Salvador, la raíz es el hebreo Yeshua y significa eso, ¿verdad? Significa Salvador. Para los judíos, el nombre, ponerle el nombre a una persona es darle su misión, darle lo que tiene que hacer, lo que tiene que cumplir. Entonces, el nombre de Jesús prácticamente nos resume qué es lo que él va a hacer. Entonces, ya ven, hay que ponerle nombres bonitos a los hijos para que tengan una misión, ¿verdad? Para que sepan ahí qué es su cometido. Sus padres fueron María y José, y este último era el que pertenecía a la tribu de David. Entonces, evidentemente era la tribu de Judá. Por tanto, Jesús, pues se cumple la profecía que se hace allá por el Génesis con la muerte de Israel, con la muerte de Jacob, y entonces pues se cumple, ¿verdad? Que en Judá ha de nacer en la persona que va a regir eternamente Israel, ¿verdad? Entonces ahí está, por eso es que se cumple. Vivió 30 años en el anonimato, a eso se le llama vida oculta. En teología pues siempre se le ha conocido así. Esos 30 años es la vida que prácticamente conocemos muy poco de lo que Jesús hizo. Y luego los 3 últimos años de su vida son los que se llama la vida pública, los que se dedicó a cumplir su misión, a vivir su ministerio público. Entonces, lo que vamos a hacer en estos dos temitas es eso. Por una parte, ver la vida oculta y después dedicarnos a los 3 años de su ministerio público. Entonces, de la vida oculta, fíjense que el único de los evangelios que nos da muchos datos acerca de la infancia de Jesús, e incluso se le llama así el evangelio de la infancia, es Lucas. Lucas, pues se supone que fue una especie de investigador que se, se emocionó, amó, o sea, el tipo se volvió loco por querer saber mucho acerca de Jesús,
Y entonces él se propuso investigar e irse a las fuentes primarias, y en este caso las fuentes primarias fueron sus padres. Para este entonces, pues, o en el momento en el que Lucas quiso hacer esto, José ya no estaba vivo, por tanto se dirigió especialmente a María. Entonces se podría decir que la fuente principal del Evangelio de Lucas, una de las fuentes principales, fue la entrevista con María. Entonces por eso hay muchos datos que los demás evangelios no los tienen. Sabemos que nace en Belén, una ciudad de Judá, una ciudad muy chiquitita, una ciudad en la que pues lo normal de las ciudades judías de aquel entonces, gente campesina, gente que vivía pobremente, gente que tenía un contexto social bastante limitado. Entonces a Jesús le toca nacer en un pesebre. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Que no había sitio donde quedarse, no había sitio en la posada, y por tanto pues le toca nacer en un pesebre. A los 8 días es circuncidado, según la ley de Moisés, de Abraham. Es una práctica muy oriental esta, ¿verdad? La circuncisión. Hoy en día ya la gente lo hace por salud, por higiene, por lo que sea, ¿verdad? Pero para los judíos sabemos que ser circuncidado era pasar a formar parte del pueblo de Israel de una forma legal. Entonces a Jesús también le tocó cumplir con esa ley. A un mes de nacido es presentado en el templo. Siempre los niños judíos e incluso los varones de primogénitos, es decir, los que son los primeritos en nacer, pues ellos tenían que ser rescatados, se llama así, ¿verdad? Que tenían que pagar un rescate para salvarlos, entre comillas, de Dios mismo, ¿verdad? Salvar de que no se los llevaran a Dios, pero evidentemente pues Jesucito es de Dios, Jesús es Dios, y era solamente por cumplir la ley, ¿verdad? No es que no quieran dárselo a Dios, ¿verdad? Pero era una costumbre, pues, ofrecer un sacrificio. Para la gente pobre era comprar 2 palomitas. La gente rica podía darse el lujo de sacrificar vacas, ¿verdad? Pero María y José eran pobres y pues ellos solamente les alcanzó para 2 pichoncitos, ¿verdad? A los 12 años va a Jerusalén. Siempre para un judío es costumbre que una vez al año tiene que ir a Jerusalén sí o sí, sobre todo para la Pascua. Y pues ahí se pierde, ¿verdad? Se recuerdan que pasó 3 días perdidos. Su madre pues lo buscaron y tal, y él estaba sentado con los sabios, con los doctores de la ley, pues él les instruía, ¿verdad? Y la gente estaba admirada de cómo ese niño pues sabía tanto de lo que a ellos les había llevado tanto tiempo estudiar y conocer. Desde los 12 años, desde ese hecho en el que se pierde, pues ya no se sabe absolutamente nada de Jesús. Se pierde totalmente. No, ningún evangelio nos dice absolutamente nada. Desde los 12 años hasta los 30 que vuelve a aparecer. ¿Qué se supone que hizo en ese tiempo? Pues vivir bajo las costumbres judías. Una de las más conocidas es que seguramente conoció, o una de las hipótesis más fuertes es que seguramente se aprendió el oficio de carpintero, ya que su padre lo era, e incluso algunas personas en el Evangelio lo llaman así. ¿No es este el hijo del carpintero? Y es una tradición muy judía preservar el oficio de tu casa, el oficio de tu padre. Entonces tú tienes que, prácticamente estás obligado a hacer lo que tu padre fue. Entonces a Jesús seguramente le tocó vivir eso, le tocó ser carpintero y ayudar en las tareas del hogar como todo niño judío normal y corriente, ¿verdad? No hizo mayor cosa. Eh, Así, abro otro paréntesis. Fíjense que hay otros evangelios que son los llamados evangelios apócrifos, que nos dan un poquito más de datos acerca de Jesús. Si alguien tiene curiosidad, pues busca en internet los evangelios apócrifos, se encuentran el de Santiago, el de Tomás, y allí pues nos narran ciertas partes de la vida de Jesús que lo pueden leer así como literatura normal, ¿verdad? Entonces ya es, ya es algo muy aparte, ya es algo extracurricular. Bien, cierro paréntesis y continuamos. Su vida pública, pues su ministerio se desarrolla en la siguiente línea. Primero, él empezó a predicar sobre el reino de Dios. Era algo muy novedoso porque nadie lo hacía.
ninguno de los judíos de su tiempo pues tenía claro el concepto del reino de Dios, e incluso es un concepto bastante arriesgado porque a estas alturas la comunidad judía ya está cansada de tantos imperios, entonces hablar de un reino es prácticamente más de lo mismo, es como, solamente cambiamos de rey a cada rato, ¿verdad? Es algo de lo que ya estamos acostumbrados, pero Jesús predicaba acerca de este reino en base a parábolas, le gustaba mucho este tipo de imagen para ilustrar sus enseñanzas. La gente que le quería escuchar, pues en el lugar que fuera. Él se sentaba en una plaza, se sentaba en una barca, se sentaba, no sé, ahí en el parque, se sentaba en cualquier lugar y él ahí enseñaba. No tenía ningún reparo de querer enseñar en escuelas o en lugares así presuntuosos, sino que él en lo cotidiano del día allí enseñaba. Otra de sus líneas más principales fue que siempre ayudó al más necesitado. Y esto es algo que hoy en día se echa mucho en falta y sobre todo es de lo que más se les recrimina a las iglesias actuales, que nos hemos olvidado de los más necesitados. Y en el tiempo de Jesús, al igual que en el de nosotros, ¿quiénes eran los más necesitados? Pues los pobres y las viudas eran gente que carecían absolutamente de todo, socialmente eran unos abandonados, los enfermos y los poseídos, ni se diga, estos eran súper totalmente abandonados, la gente ya no hallaba qué hacer e incluso los desterraban, ¿verdad? Los sacaban de las ciudades y tal. Y pues la gente denigrada, los publicanos, las prostitutas, los huérfanos, todos ellos eran gente denigrada que lastimosamente pues la sociedad judía los veía mal e incluso sí, eran marginados totalmente. Entonces Jesús se dedicó a ellos. Y por último, pues el gran culmen de su vida fue que se entregara a sí mismo por salvar a la humanidad. Ese fue como su trayecto en esta vida. Los nombres que se le han dado a Jesús a lo largo de la historia o en la Sagrada Escritura, pues son los siguientes. Cordero de Dios, Juan el Bautista, pues se lo dice a sus discípulos porque él sabía qué tipo de sacrificio era el que iba a ofrecer y entonces le llama de esa forma. Luego está profeta, la gente cuando Jesús les sabía lo que tenían en su corazón, pues él evidentemente pues les daba a conocer lo que ellos guardaban en su interior y ya por conocer ese tipo de cosas ellos le empezaron a llamar el profeta. Luego, Mesías, fíjense que esta palabra a él nunca le gustó utilizar ese nombre porque la palabra Mesías estaba tan trillada, estaba tan mal formada que el concepto de Mesías ya era una persona que tenía que llegar a hacer una lucha, una guerra entre el imperio romano y el pueblo judío para liberarlos, ¿vea? Entonces, hablar de Mesías en ese tiempo era liberar al pueblo de Israel del yugo romano a base de una guerra. Y entonces Jesús no quería, nunca quiso hacer eso. Entonces, por eso, él nunca se llamó a sí mismo el Mesías. Nunca. Maestro, sí le gustaba que le dijeran porque él le gustaba enseñar y sobre todo porque él no escogía a sus discípulos, la gente lo seguía y él enseñaba. Entonces, a él sí, este nombre creo yo que era el que más, uno de los que más le gustaba. Señor, pues le llamaban así porque sus discípulos le veían como una figura de autoridad y evidentemente pues le obedecían y le tenían ese respeto. Entonces era más un título así como hoy en día le decimos a alguien, Señor, mire, o Don, me regala la hora y ya, era más de respeto que otra cosa. Hijo de Dios, a pesar de que sabemos que lo es, que lo fue y tal, pues a él también nunca le gustó que le llamaran así e incluso él de sí mismo nunca dijo, sí, yo soy el Hijo de Dios, salvo cuando fue interrogado en el proceso de su ejecución, que él dijo, tú lo has dicho, pero es lo único que aceptó. De allí nunca él dijo, yo soy el Hijo de Dios y tal. Por lo mismo, porque la gente no estaba preparada para verle tal cual. ¿Ok? Entonces, esas son algunas de las características de estos nombres.
Uno que sí le gustaba mucho era el Hijo del Hombre, en base a una profecía o a una visión que tuvo el profeta Daniel. Entonces dice que él vio que de las nubes venía una figura, una especie de hijo de hombre que le fue dado todo, ¿verdad? Entonces a él le gustaba mucho dirigirse a sí mismo como esto, como el Hijo del Hombre ha de venir y tal. Entonces, si alguien que conocía perfectamente las Sagradas Escrituras escuchaba a Jesús y cuando él decía el Hijo del Hombre y no lo veía la profecía de Daniel, pues, o sea, había fracasado como judío estudiado porque no fue capaz de reconocer al Hijo del Hombre que Daniel en ese momento pues describió. Entonces él, pues lo que quería dar a entender que su mesianismo, su ser Mesías, era de carácter divino y no político. Además, pues este nombre resalta la naturaleza humana de Jesús, que evidentemente sabemos que era hombre y Dios verdadero y por tanto, pues no deja de ser eso también, un hijo de hombre, alguien de naturaleza humana. Otro de los nombres que le gustaba mucho a Jesús es el hijo de David. El nombre de ese nombre pues le encantaba y sobre todo se lo habían dicho, se lo habían dado porque pertenecía a la tribu de David. Entonces, por lo menos, quizás en nuestro medio esto sonaría fatal, pero por ejemplo nosotros, no sé, somos hijos del Salvador, nuestro país El Salvador, los hijos de Nicaragua, los hijos de Guatemala, los hijos de la Gran Bretaña, o sea, si lo llamamos así, si estamos así, pues suena feo, ¿verdad? Suena raro. Pero en ese tiempo, si pertenecías a una tribu, pues seguro que tu padre, o sea, eras de esa raíz. Entonces eso era lo que querían manifestar. Pero fíjense que los judíos son cosa seria y tienen una simbología muy grande. Los números para ellos tienen un significado, al igual que nosotros, ¿verdad? El número 3 y el número 7 son números perfectos dentro de la simbología de los judíos. Entonces, fíjense, el nombre de David tiene un valor muy particular. Las letras que forman el nombre de David son esas que ven en la presentación y cada una tiene un valor. La letra D tiene 4 de valor, la letra V tiene 6 de valor y como lleva 2D, pues hacen un total de 14. ¿Verdad? Entonces, 14 significa doblemente perfecto, fascista y santaneco. No, dice que es doblemente perfecto porque es 2 veces 7. Y entonces fíjense que cada una de las generaciones que Jesús tuvo hacen un grupo de 14, perdón, hacen 14 generaciones, hacen 3 grupos de 14 generaciones para dar a entender ese carácter divino y doblemente perfecto que Jesús es. Entonces, el nombre de David encierra ese misterio, ¿verdad? Que es doblemente perfecto, es ser humano, es Dios y por tanto Él es el ser perfectísimo. ¿Verdad? Así que esos tipos de misterios también se guardan en estos nombres. Bien, esta historia continuará en el siguiente capítulo. Ojalá que estén súper emocionados, así como yo, de querer seguir conociendo acerca de Jesús. Será hasta la próxima.